ahí está. Entonces, lo que tenemos por hoy día es la clase abierta, ¿cierto?, de razonamiento lógico de la unidad 4 que es referente a azar y datos, que ya es la última unidad de la asignatura, ¿ya? Esperando, ¿cierto?, lo que viene con la actividad de integración final. Veamos los contenidos que vamos a ver en esta unidad, en esta presentación. Ahí sí. Vamos a ver 5 temas en particular. La representación gráfica de datos. Vamos a ver tipos de gráficos estadísticos. Vamos a ver qué son y cómo se calculan las medidas de tendencia central. Vamos a ver qué es lo que es la correlación y cómo podemos interpretarla, ¿cierto?, en un conjunto de datos. Y finalmente vamos a ver distribución de probabilidades, la famosa reglita del 67-95-99.7. ¿Ya? Eso es lo que tenemos para hoy día. Entonces, comencemos. Vamos con lo primero, con la representación gráfica de datos. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos como el que ya se puede ver acá, es muy enredado poder sacar información a partir de ello, porque están todos los datos dispersos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una encuesta, puede ser la llegada de horarios de los empleados en una empresa, puede ser la cantidad de errores o fallas en una línea de producción. Entonces, podemos tener muchos datos y generalmente de los conjuntos de datos nosotros queremos obtener información a partir de ellos. Para eso hay varias herramientas y la que vamos a ver ahora en principio van a ser las tablas de frecuencias, ¿ya? Y para eso me interesa verlo de inmediato con un ejemplo. Como dice ahí, veamos la situación que se nos presenta. Dice que cumpliendo con el encargo, el jefe de atención al cliente registra los tiempos de espera para ser atendidos de 30 clientes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta tablita que está acá? Dice que el cliente 1, que estoy indicando ahí, esperó 15 minutos, el cliente 2, 34 minutos, el cliente 3, 56 minutos, y así sucesivamente. ¿Ya? Donde dice cliente 1, 2, 3 es el número de clientes, y los minutos son la cantidad de tiempo que esperó cada uno de estos clientes, ¿cierto?, en ser atendidos. Ahí tenemos nuestros datos. Entonces, ¿qué queremos hacer con estos datos? Ordenarlos de alguna manera y así poder obtener información a partir de ellos. Eso es lo que vamos a querer siempre con estas tablitas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a construir una tabla de frecuencias a partir de este conjunto de datos? Son varios pasos los que tenemos que seguir. Veamos, lo primero, y aquí están todos detallados, aquí para efectos, haciendo la comparación con lo que tienen que hacer en la evaluación final, tienen que seguir estos pasos. Estos pasos son como receta de cocina, ¿sí? Paso por paso y se van a dar cuenta que les va a salir la tablita que se les pide. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Identificar el total de los datos del estudio, ¿cierto? En este caso, de la tablita que acabamos de presentar, son 30 datos. ¿Cuáles son los datos? Los que están marcados con blanco. Esos son los datos que nos interesan, que es la cantidad de minutos que esperó cada cliente. Entonces, en este caso, como dice ahí, son 30 los datos. Luego, paso 2, tenemos que identificar el menor de los datos. En este caso, en la tablita es el 14. Verifiquémoslo. Si se fijan acá, si buscamos los datos que están con blanco, que esos son los que estamos analizando, el valor más pequeñito es el 14 que está ahí. ¿Sí? Ese es el paso 2. Entonces ya tenemos que la cantidad de datos son 30, el valor más pequeño es 14, y ahora como número 3 nos pide pillar el dato más grande, el dato mayor. Que como dice ahí, en este caso es el 91. Y si nos vamos a la tablita, si buscamos, ahí está el 91, ¿cierto? Que es el valor más grande que tenemos. Luego, ¿qué dice? Entonces, ahí resumiendo, tenemos la cantidad de datos que son 30, tenemos el dato más pequeño, que es 14, y el dato más grande, que es 91. Entonces, ¿qué dice el número 4? Que con estos datos podemos obtener el rango de ellos, ¿cierto? Que va a corresponder a la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos que el dato mayor es 91, el dato menor es 14. Si hacemos la resta entre ellos, como sale ahí en la presentación, la resta es 77 y ese valor, que es la resta entre el mayor y el menor, que es 77, para nosotros va a ser el rango, ¿ya? Entonces esa es la manera siempre de calcular el rango para una tablita de
distribución de frecuencias. Tomo el mayor menor, tomo el mayor valor, ahí sí, le resto el menor valor, y el resultado que me da, que en este caso es 77, va a ser el rango. ¿Ya? Que ya lo vamos a ocupar, ya vamos a ver para qué vamos a ocupar el rango. Entonces, número 5, dice que tenemos que definir el número de clases o categorías que se definirán para el análisis de los datos. Cuando hablamos de clases o rangos, es la cantidad, para verlo de una manera súper simple, es la cantidad de filas que vamos a tener en la tabla que vamos a construir. Eso es, ¿ya? Esos son las clases o los rangos que nosotros vamos a tener. Es la cantidad de filas en la tabla. Entonces aquí, para efectos de la evaluación, tienen que seguir esta sugerencia que está acá. Dice que si tenemos que son menos de 50 datos los que estamos analizando, vamos a formar 4 clases, o sea, 4 filas en nuestra tabla que ya vamos a ver a continuación. Si estamos entre 50 datos y 100 datos, vamos a formar 7 clases. ¿Sí? Si los datos son hasta 150, vamos a formar 10 clases. Para menos de 200 datos, ¿cierto? Esto quiere decir más de 150 y menos de 200, vamos a formar 12 clases. Y si son más de 200 datos, serán 14. ¿Ya? Entonces, esta tablita que está acá, esta sugerencia es la que ustedes tienen que seguir en el caso de que en la evaluación se les pida realizar o construir una tabla de distribución de frecuencias. ¿Ya? Siempre que se les pida una tabla de distribución de frecuencia, entonces ustedes, para saber la cantidad de clases, ¿cierto? O rangos, o la cantidad de filas, para verlo de una manera más esquemática, la cantidad de filas que va a tener la tabla, miran acá. Entonces, menos de 50 datos, 4 clases. ¿Ya? De hecho, como en el caso del ejemplo que estamos viendo, los datos son 30, ¿cierto? Calza en la primera sugerencia, que tenemos que formar 4 clases. ¿Ya? Entonces, como tenemos menos de 50 datos, para el caso del ejemplo, vamos a formar 4 clases, o sea, 4 filas. ¿Ya? Así que, ojo con eso, que es importante, y siempre en la elaboración de la evaluación se les va a estos elementos y ponen más clases, menos clases. Entonces, siempre seguir esta sugerencia. Luego de eso, que ya tenemos la cantidad de filas o clases que vamos a tener en nuestra tablita, debemos definir la amplitud o el ancho que va a tener cada intervalo o clase, ya el ancho o el intervalo de clase. ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el rango? Que dijimos que el rango era la resta del número mayor con el número menor del conjunto de datos, ¿cierto? Ese era el rango, que en este caso era 77. Nosotros ese valor lo tenemos que dividir en el número de clases que vamos a construir en nuestra tabla. En este caso dijimos que el rango era 77, ¿cierto? Y como los datos eran menos de 50, íbamos a tener que construir 4 filas, ¿cierto? O 4 clases. Recuerden que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, al hacer esa división, nos va a dar la amplitud del intervalo de clase, que en este caso es 19,25, como pueden ver aquí abajito. Entonces teníamos que el rango era 77, que era la resta del mayor valor menos el menor, y la cantidad de clases eran 4. Si hacemos la división, ahí nos da 19,25. Entonces, ese va a ser la amplitud del intervalo de cada clase, que ya vamos a ver de qué se trata. ¿Ya? Luego, número 7, paso 7. Ahora que tenemos definidos los límites, tenemos que definir los límites en realidad con los datos que llevamos calculados hasta el momento. Entonces, como vimos, tenemos que construir 4 clases, ¿cierto? Porque son menos de 50 datos, tenemos 30 datos con los que estamos trabajando. Entonces, como dice acá, para definir la clase 1 se tomará el valor menor de los datos y se le sumará la amplitud calculada. ¿Ya? Detalle. Como pueden ver acá, en la división, aquí donde estoy indicando con el mouse, la división nos dio 19,75. Entonces, cuando nos da como decimal, con decimal, tenemos que aproximar. Si el decimal es 5 o más, aproximamos al siguiente, o en este caso, como el decimal es menor de 5, es 25, ¿cierto? Tenemos que quedarnos con 19. Aproximamos sin redondear. En este caso nos quedamos con 19. Entonces, la amplitud para nosotros en este caso sería 19. Ahora que tenemos los datitos, ¿cierto? Tenemos que formar las clases. ¿Cómo vamos a formar las clases?
de acuerdo a los datos que tenemos. Según lo que vimos anteriormente, el valor más pequeño del conjunto era 14. Por eso aquí este valor es 14, ¿cierto? Siempre la primera clase va a comenzar con el valor más pequeño del conjunto de datos. Insisto, en el caso del ejemplo que estamos haciendo, es 14. Entonces a ese 14 yo le tengo que sumar la amplitud que acabamos de calcular, que calculamos acá, ¿cierto? Este 19 que dijimos que era la división entre el rango y el número de clases. Entonces 14 más 19 es 33. Luego, para la clase número 2, la segunda fila, voy a comenzar desde ese 33 y va a ser mi numerito inicial de la clase 2. Y a ese 33 le vuelvo a sumar 19, que en este caso da 52. ¿Sí? Ese 52 lo tomo y va a ser el inicio de mi clase número 3, ¿cierto? Luego le sumo 19, en este caso sería 71. Ese 71 lo tomo y lo coloco como inicio de la clase 4, ¿cierto? Y le sumo 19, en este caso sería 91. Y de esa manera nosotros formamos las clases, ¿ya? Y aquí está nuestra tablita de frecuencias. Entonces, vamos a explicar, vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos, porque sé que en un inicio puede resultar un poco enredado. Entonces, ¿qué dijimos? Que primero teníamos que estar conscientes de la cantidad de datos que tenemos. La cantidad de datos del ejemplo eran 30, ¿cierto? Luego dijimos que teníamos que tomar el menor valor menos el mayor valor, donde dijimos que el valor más pequeño del conjunto era 14 y el valor más grande era 91. ¿Sí? Luego dijimos que teníamos que restar esos dos valores, el 91 menos el 14, y nos daba 77, que era el rango. ¿Sí? Luego teníamos que identificar cuántas clases iba a tener nuestra tablita, donde dijimos que las clases iban a ser la cantidad de filas. Si se fijan acá, las clases son cuatro filas. ¿Sí? Con la tablita que teníamos, con las sugerencias que se nos presentaban. En el caso de nuestro ejemplo, como eran menos de 50 datos, se nos decía que teníamos que formar cuatro filas, cuatro, cuatro, cuatro filas, bien digo, ¿sí? Cuatro clases. Luego teníamos que dividir el rango, ¿cierto? Que en este caso era 77, recuerden, la resta del valor mayor menos el menor, y dividirlo por la cantidad de clases. Y eso nos daba 19,25, pero dijimos que lo íbamos a redondear en 19. Y con ese valor construíamos la tabla. ¿Cómo? Fíjense, miremos la tablita acá. El primer valor de la primera clase, la primera fila, es 14. Entonces a ese 14 le sumamos 19, ¿cierto? Que es 33, ¿cierto? Y aquí tengo construida mi primera clase. Entonces mi primera clase, o intervalo de clase, o fila, va a comenzar en 14 y va a terminar en 33. Luego, mi segunda fila, mi segunda clase va a comenzar en el 33 y también le sumo 19, que me da 52. Entonces mi segunda clase, mi segundo intervalo va a ser de 33 a 52. Luego, ese 52 lo tomo para la tercera clase y le sumo 19 de nuevo, que me quedan 71. Ese 71, ¿cierto? Lo tomo como inicio de mi último intervalo, mi última fila, y le sumo 19. Pero que hay un detallito. Al sumarle 19 nos daba 90, ¿cierto? Pero yo sé que el dato más grande del conjunto de datos era 91. Entonces aquí yo le tengo que sumar 1 para que cuadre todo y no dejar valores fuera del conteo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? ¿Y por qué sucede eso? Porque como el intervalo nos daba 19,25 y lo redondeamos en 19, hace que nos quede un restito, ¿cierto? Que tenemos que sumárselo aquí al último intervalo. ¿Ya? Ahora, ¿qué significan los paréntesis? Este paréntesis cuadrado significa, primero, antes de eso, ¿para qué sirven los intervalos? Porque tenemos que llenar la frecuencia, que es la cantidad de clientes en este caso. Entonces, este 5, ¿qué representa? Es la cantidad de datos del conjunto que están entre 14 y 33. Entonces, lo vamos a ver. Wow. Entonces, recuerden, entre 14 y 33 tenemos que contar. Voy a ir al inicio. Entonces, tenemos que contar cuántos de estos numeritos están entre 14 y 33.
Entonces ahí 15 tenemos 1, ahí tenemos 2, el 16, 2 y 33 dijimos, ¿cierto? También se me olvidó, perdón. Entre 14 y 33, bien, bien, ahí está. Entre 14 y 33, entonces aquí tenemos 15, 1, 16, 2, 25, 3, 29, 4, ¿cierto? Entre 15 y 33 y el 14, 5. Ahí están los 5 datos, ¿cierto? Entonces, como no pudimos confirmar, los datos que están entre 14 y 33 son 5. Entonces, ese 5 es el que va acá, ¿ya? Ahora, como les decía, ¿qué significan los paréntesis? El paréntesis cuadrado significa que el 14, que es el número donde está el paréntesis, yo lo tengo que incluir en el conteo, ¿sí? Y el 33 significa que ese 33 no lo tengo que incluir hasta uno menos, o sea, hasta el 32. O sea, en este caso tengo que contar en realidad los números que están entre 14 y 32. Eso significa ese paréntesis circular, ¿ya? ¿Por qué no incluyo el 33? Porque el 33 está acá abajo también, ¿cierto? Entonces, la fila de aquí abajo voy a contar el 33 para el conteo, ¿ya? Porque si lo contara arriba y abajo, estaría contando el 33 dos veces. Entonces eso no me sirve. Tengo que contar todos los elementos una sola vez. Entonces eso significa el paréntesis circular, que tengo que contar hasta un elemento anterior al número que me aparece. Entonces, si el 33 está encerrado con paréntesis circular, en realidad tengo que contar hasta el 32. Entonces tengo que contar entre el 14 y el 32. Y eso nos dio 5. Entonces, en el segundo intervalo tengo que contar cuántos elementos están entre el 33 y el 51. ¿Por qué 51? Porque el 52 está encerrado en círculo, ¿cierto? Por eso tengo que contar entre el 33 y el 51, que en este caso son 10. Luego, contar entre el 52 y el 70. ¿Por qué? Porque está encerrado en paréntesis circular. Y finalmente, tengo que contar los elementos que están entre el 71 y el 92. Si se fijan, aquí ya está con corchete. Eso significa que tengo que contar el elemento 91. Entonces, los cuento todos. Todos los elementos que están entre 71 y 91, que en este caso es 6. Y de esa manera, nosotros formamos mi tablita de frecuencia, ¿ya? No sé si hay dudas hasta el momento. Sé que esto quizás suena un poco enredado, pero cuando uno lo hace y sigue los pasos uno a uno, sale sencillo, ¿ya? Aquí la clave es seguir los pasos uno a uno, como receta de cocina los que vimos, y les van a obtener su tablita. No sé si hay dudas hasta ahí, ¿no? Entonces, No, con eso construimos nuestra tablita de frecuencias. ¿Para qué nos sirve esta tablita? Si se fijan, aquí esta tablita generalmente tiene más datos, se pasan a porcentaje algunos datos y qué sé yo. Pero con esta tablita que tenemos, ya tenemos organizados los datos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos saber cuántos clientes tuvieron un tiempo de espera entre 14 y 32 minutos, yo sé que son 5, ¿sí? Y mirando la tablita, yo sé que la mayor cantidad de minutos de espera que tienen los clientes es entre 33 y 51 minutos, porque ahí está la cantidad más grande, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, al tener organizados los datos, yo puedo obtener información a partir de ellos. Por eso es importante saber construir esta tablita, ¿ya? Y ahora, teniendo esta tablita, que es la tabla de frecuencias, yo la puedo graficar. Si se dan cuenta, este gráfico es la representación de la tablita. Porque fíjense, están los rangos aquí todos dados, ¿ya? Hicimos por rango. En realidad no es tanto de la tablita, sino que la trata de graficar completa. De hecho, no, miento. Le ofrezco disculpas, no en la tablita. Creí que había puesto el de la tablita esta, pero no, me equivoqué. Ya es un ejemplo aparte. Entonces aquí termina el ejemplo del conjunto de datos que estuvimos viendo. El tiempo de espera de atención de los clientes. ¿Ya? Pero también se puede hacer. Podemos tomar esta tablita y graficarla de esta manera. Los datos se pueden representar mediante un histograma. Uno puede decir que un histograma es similar a un gráfico de barras, pero tiene sus diferencias. El histograma, si se fijan acá abajo, va en rangos. Cada barrita representa un rango de datos. Por ejemplo, aquí abajo son las edades. Entonces yo sé que entre 0 y 9 años acá hay casi 150.000 personas que están entre esa edad.
Luego, entre 10 años y 19 años, que está aquí abajo, hay aproximadamente 130.000 personas. ¿Sí? Y así, esa es la característica del histograma, que nos permite graficar con barras rangos de datos. ¿Ya? Esa es una diferencia con un gráfico de barras común. Y la que, insisto, la barrita representa un rango, no solo una cantidad. Y lo segundo, que es visual, que el histograma, las barritas van todas juntas. ¿Se fijan? No hay separación entre barra y barra, van todas juntas. ¿Ya? No como en el gráfico de barras normal, que las barritas van separadas. Ahí están las dos principales diferencias. Luego hay otro tipo de gráfico que, este sí, si se fijan, que en la representación gráfica, que es un polígono de frecuencias, eh, nos toma la parte superior de cada uno de las barritas que tenemos acá, la parte superior de cada una, ¿cierto? Y es como si nosotros pusiéramos un puntito ahí en el centro de cada una de la cresta de las barritas acá, ¿sí? Un puntito ahí arribita, y nosotros después todos esos puntitos los uniéramos. Nos daría lo que tenemos acá, ¿sí? Que es el polígono de frecuencias. Incluso esta rayita que tenemos acá, este polígono, ¿cierto? La podemos colocar sobre el histograma, que se hace mucho. ¿Ya? Uno puede colocar un puntito, como les decía, encima de cada una de las barritas, justo al centro, y en este mismo gráfico unirlas. Y tendríamos una mezcla de polígono de frecuencia con un histograma. Aquí está por separado. ¿Ya? Y eso es con respecto a la construcción o la organización de los datos, ¿cierto? En su representación gráfica, ya sea mediante tablita de distribución de frecuencias, histograma o polígono de frecuencias. Ahí me fui por cualquier lado en la presentación, ya. La lección 2 tiene que ver con gráficos estadísticos. Acá que se nos propone, vamos a ver varios tipos de gráficos. ¿Ya? Aquí yo puse algunos, en los contenidos aparecen muchos más. Los datos los podemos graficar o representar de muchas maneras. Aquí vamos a ver algunas. Por ejemplo, aquí hay un pictograma que nos representa de manera visual, fíjense, con personas, ¿cierto? Que aquí representan alumnos, los que son suspendidos en matemáticas por curso. Entonces, aquí mirando, yo sé que, por ejemplo, en el segundo B es donde más alumnos suspendieron en matemáticas. ¿Sí? Después lo sigue el primero B, ¿cierto? Que suspendieron cantidad de alumnos, ¿sí? Entonces aquí, si yo los cuento, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 estudiantes, ¿cierto? Suspendidos en el segundo en matemáticas. Entonces estos gráficos nos van a permitir interpretar información. Por ejemplo, ¿qué les decía yo con respecto a información? Eh, yo puedo decir que a partir del gráfico, ¿cierto? Los cursos con menos alumnos suspendidos en matemáticas son el primero A, que aquí lo podemos ver, y el tercero B, porque son, según el gráfico, son los que menos estudiantes tienen. ¿Ya? Entonces, de todos estos gráficos nosotros podemos sacar información. Esa es la gracia. Vemos de manera gráfica, de manera visual, los datos de algún análisis. Acá tenemos otro pictograma. Si se fijan, el anterior era con estudiantes, aquí se nos grafica con árboles propiamente tal, para hacerlo de una manera más visual, más entretenida, más amable a la vista. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué representan estos arbolitos? El valor programado, ¿cierto? Y el valor alcanzado de los árboles, ¿cierto? Seguramente para una tala. Y acá tenemos los valores. Y ahí se presenta cada uno con su valor correspondiente y se ve de manera mucho más entretenida y visual estos datitos. Luego está el gráfico de barras, que es el más clásico de todo, el que todos conocemos, ¿cierto? Que nos representa cierta información, ¿cierto? Por ejemplo, acá, esto es en la evolución del IPC, la variación mensual del IPC, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está mayo, junio, julio, etcétera. Entonces, por ejemplo, podemos interpretar que, por ejemplo, aquí en diciembre del 2018 el IPC fue negativo, ¿sí? Y que los meses con menos inflación, con menos IPC, ¿cierto? Son junio del 2018 y enero del 2019. ¿Se dan cuenta? Podemos sacar información. Esa es la gracia, que como se presentan visualmente, podemos obtener información a partir de ellos de manera fácil. Esa es la gracia de que se presenten de esta manera los datos. Y por ejemplo, podemos decir que entre el mayo del 2018 y junio del 2019, donde más inflación hubo, donde más creció el IPC, fue en mayo del 2019. Ahí está la barrita.
Entonces, a partir de gráficos podemos obtener información. Acá tenemos otro gráfico de barra, pero en horizontal, ¿sí? Que es lo mismo, podemos interpretar de distintas maneras. Acá tenemos otro gráfico bien famoso, que es el de gráfico circular, donde podemos ver que es como una torta, también se llama de torta, que se representa en porcentaje cierta información. Y en esta torta, el porcentaje se le asigna cierto espacio para poder visualizar la diferencia entre estos porcentajes. Aquí, por ejemplo, este gráfico circular que nos presenta los problemas percibidos en el uso de las redes sociales por alumnos de cuarto, ¿cierto? De secundaria, que sería nuestra enseñanza media. Por ejemplo, nos dice que información falsa es la más grande, ¿cierto? El 29%, se lleva la porción más grande de la torta. Entonces significa que el principal problema percibido, ¿cierto? En el uso de las redes sociales es la información falsa. Y la menor, por ejemplo, ahí se ve visualmente también que el 3% que es otro, que puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Y la segunda también que es más grande son los insultos, las ofensas y las burlas, que también ocupa un 29%. ¿Sí? Entonces, a partir de estos gráficos nosotros podemos sacar información. Por ejemplo, si tomo estos dos pedacitos de torta, estos dos 29%, yo puedo decir visualmente que más de la mitad de los problemas percibidos en las redes sociales por los estudiantes son los insultos, ofensas y burlas y la información falsa. La mayoría. Ahí está. Y lo puedo afirmar en base al gráfico que tenemos acá. ¿Ya? Y así nosotros podemos obtener información de cualquier gráfico. Ahora bien, tenemos las medidas de tendencia central. Ah, pero se nos va a acabar el tiempo. Se va a cerrar automáticamente. Cuando se cierre, volvemos con el mismo link para continuar, ¿ya? Con la lección 3 que nos quedan 3 lecciones todavía. Entonces, apenas se corte, volvemos al mismo link y continuamos, ¿ya? Para que sepan que se va a eliminar ahora en cualquier momento. Así que se corta, insisto, y nos conectamos de inmediato al mismo link para que sigamos con lo que nos queda. Entonces, insisto, cuando se corte,